Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el principio de mi peor pesadilla. Todo ocurrió en cuestión de horas. Por la mañana, sentí por primera vez en años una especie de orgullo creciendo en mi pecho. Había conseguido ese trabajo con el que tanto soñaba, un puesto estable, con beneficios, un salario que me permitiría por fin respirar, ahorrar y quizás enviar algo más a mi madre sin quedarme con las manos vacías. Había luchado tanto, tanto por ese momento. Y cuando recibí la noticia de mi ascenso, lo primero que hice fue sonreír con lágrimas en los ojos. Me abracé fuerte a mí misma en el pequeño baño del hotel donde trabajaba, porque no tenía a nadie más para compartir esa alegría. Mi uniforme estaba empapado de sudor, pero mi corazón latía como si hubiese ganado la lotería. No necesitaba mucho, solo un poco de dignidad, solo un reconocimiento al esfuerzo de tantos años limpiando habitaciones donde otros dejaban el lujo que yo jamás podría tocar. Solo eso, una oportunidad. Y entonces cometí un error. Llamé a mi hermano. No lo hice por vanidad, no lo hice para presumir. Lo hice porque pensé que se alegraría por mí, que me diría algo como: «Estoy orgulloso de ti, hermana», o «Ya era hora de que te reconocieran todo lo que vales». Pero del otro lado de la línea solo escuché silencio, un silencio espeso, un silencio que dolía más que cualquier palabra. Después de unos segundos interminables, su voz llegó, fría, cortante. «Entonces ahora puedes mandar más». Ese fue su comentario, nada más. Ningún «felicidades», ningún «me alegro por ti». Colgué con un nudo en la garganta, y mientras guardaba mi celular en el bolsillo de mi pantalón de trabajo, sentí por primera vez un escalofrío, como si algo oscuro se hubiese despertado. No sabía que esa llamada sería el principio del fin, que al otro lado de la línea mi hermano estaba trazando un plan que acabaría con todo lo que yo había construido en este país. Desde pequeña, él siempre fue la figura de autoridad en mi vida. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años, y desde entonces él asumió el papel de jefe de la familia. Mi madre era sumisa, cansada, y confiaba ciegamente en él. Yo también lo hacía. Me enseñaron que la familia lo es todo, que la sangre no se traiciona. Entonces crecí con la idea de que debía obedecerle, confiar en él, ponerme en segundo lugar si era necesario. Cuando decidí emigrar a los Estados Unidos, fue él quien me ayudó a cruzar. Me prestó el dinero para el coyote, me dio instrucciones, me dijo que debía ser fuerte y aguantar. Y eso hice. Aguanté. Dormí en garajes con olor a humedad. Llevé botas mojadas durante inviernos enteros. Comí arroz con sal durante semanas para poder mandar más dinero. Todo porque él me decía que mamá estaba enferma, que la casa se caía a pedazos, que mis sobrinos necesitaban medicinas. Nunca dudé de él. Nunca. Hasta ese día, cuando me colgó sin felicitarme. Cuando supe, en lo más profundo de mi pecho, que algo había cambiado. Las siguientes horas transcurrieron entre risas nerviosas con mis compañeras de trabajo y mensajes de texto que yo no me atrevía a abrir. Sentía un peso en el estómago, una presión en el pecho que no entendía. Esa noche, ya en mi pequeño apartamento, abrí uno de los mensajes que mi hermano había enviado. «Ahora sí no tienes excusa para no mandarlo de este mes». Lo leí varias veces. Pensé que tal vez estaba estresado, que no sabía cómo expresarse. Quise justificarlo. Quise creer que era solo una mala reacción, que estaba celoso. Pero había algo más, un tono, una amenaza velada. Una semana después, agentes de inmigración tocaron mi puerta. Yo no tenía antecedentes. Nunca había cometido ningún delito. Tenía mi récord limpio, mis pagos de impuestos al día. Era invisible como tantas otras. Trabajaba, pagaba, callaba. Pero alguien me había denunciado. Alguien había entregado mi nombre completo, mi lugar de trabajo, mis horarios, mi dirección. Alguien había dicho que yo usaba documentos falsos, que ayudaba a otros inmigrantes a conseguirlos también. Todo era mentira. Y sin embargo, ahí estaba yo, en un centro de detención, en un lugar que olía a cloro y desesperanza, rodeada de mujeres que lloraban en silencio, algunas con bebés en brazos. Pasé horas sin entender qué había pasado, cómo podía haber terminado allí, qué había hecho mal. Y entonces supe la verdad. El número que hizo la denuncia estaba registrado a nombre de mi hermano, mi propio hermano.
el mismo que me había ayudado a cruzar, el mismo que me había pedido dinero durante años, el mismo que yo había venerado toda mi vida. Él me había entregado, por envidia, por ego, porque yo había conseguido un salario que duplicaba el suyo, y en su mente eso era imperdonable. Él necesitaba que yo siguiera siendo la hermana pequeña que debía obedecer, que debía pagar una deuda eterna. No soportaba verme avanzar. No soportaba que yo, mujer, inmigrante, indocumentada, tuviera algo que él no. Esa traición me rompió por dentro, porque uno espera muchas cosas de la vida en este país: racismo, rechazo, abuso laboral, pero nunca espera ser traicionado por su propia sangre. Nunca espera que el puñal venga de quien dijo que te amaba. Y sin embargo, aquí estoy, contando esta historia con el corazón roto, pero con la voz firme. Porque lo que me pasó no fue un accidente, fue una elección deliberada de alguien que no soportó verme brillar. Y aún así, sigo de pie. Con miedo, sí, pero también con dignidad. Porque aunque me hayan querido destruir, no pudieron apagar lo que llevo dentro. Mi historia no termina aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez también sentiste que estabas sola en medio de la tormenta y aún así decidiste no rendirte, te invito a escribir amén en los comentarios. Esa palabra es más que una oración, es un testimonio de fuerza. Y si quieres seguir escuchando historias que te abrazan el alma, suscríbete al canal. Aquí, cada suscriptor es parte de una familia que no olvida. Me llamo Rosa María Ortega. Tengo 34 años y desde hace más de la mitad de mi vida vivo en los Estados Unidos. Pero aún me cuesta decir que esta tierra es mi hogar. Llegué con 17 años, una mochila en la espalda, una promesa en el corazón y los pies llenos de polvo de la frontera. Cruzar no fue fácil. Lo hice como muchas otras. Con miedo, con hambre, escondida en la parte trasera de una camioneta durante horas que parecían días. Recuerdo la respiración de las otras mujeres pegadas a mí, los susurros en la oscuridad, el olor del miedo compartido. Mi destino era Texas. Ahí me esperaban personas que ni siquiera conocía, pero que, según mi hermano, me darían trabajo en limpieza y un techo donde dormir. Y tenía razón. Me colocaron en una casa con otras 6 mujeres, todas indocumentadas, todas con historias similares. Algunas habían dejado hijos, otras huían de violencia. Yo dejé a mi madre enferma y a un hermano que decía que haría todo por cuidarla, pero que necesitaba que yo mandara dinero lo antes posible. Los primeros días en este país me sentí muda. No entendía el idioma, no entendía las calles, no sabía cómo usar el transporte público. Una vez me perdí y caminé por más de 2 horas bajo el sol, con los pies llenos de ampollas. No quería pedir ayuda. Tenía miedo de que alguien llamara a migración. Aprendí rápido que aquí el silencio es una forma de protección. Mi primer trabajo fue limpiando oficinas por las noches. Entrábamos cuando todos se iban. Llevaba guantes de látex y un uniforme gris que olía a cloro. Limpiaba baños que relucían, pero donde nadie se atrevía a mirarnos a los ojos cuando coincidíamos. Era como si no existiéramos, como si fuéramos parte del mobiliario, invisibles. Ganaba muy poco. Apenas lo suficiente para enviar $300 al mes a México y sobrevivir con arroz, pan y café. No tenía papeles, no tenía derechos, pero tenía una promesa. La promesa de que algún día todo eso valdría la pena. Dormía en un colchón inflable que compartía con otra chica de Guatemala. Nos turnábamos. Una dormía mientras la otra trabajaba. Así era más barato. No había espacio para más camas. Cada noche me envolvía con una cobija vieja que mi madre había bordado para mí antes de irme. Tenía su olor. A veces la abrazaba fuerte solo para sentir que alguien aún me quería. Con el tiempo, empecé a entender el inglés básico, lo justo para pedir direcciones, preguntar por horarios, entender instrucciones en el trabajo. No iba a clases porque no podía pagarlas. Aprendí escuchando conversaciones en el bus, viendo televisión con subtítulos, preguntando a escondidas. En uno de mis trabajos conocí a una señora salvadoreña llamada Marta. Ella me enseñó a limpiar rápido, sin que pareciera apurado. Me dio consejos sobre cómo cuidar los productos de limpieza para que duraran más.
Me compartía su lonche cuando veía que yo solo tenía pan. Ella fue la primera persona en este país que me trató con cariño. Durante años vivía al día. Nunca tenía dinero guardado. Todo se iba en renta, comida y envíos a México. Mi hermano me mandaba mensajes cada semana. Me decía que la situación allá era crítica, que mamá necesitaba más medicinas, que los niños no tenían zapatos, que la casa tenía goteras. Nunca preguntaba cómo estaba yo, solo cuánto podía mandar. Y yo mandaba, porque crecí con la idea de que una hija buena es la que sacrifica, la que calla, la que obedece. Cuando cumplí 23, conseguí trabajo limpiando habitaciones en un hotel de mediana categoría. Fue un avance. Tenía seguro médico limitado, ganaba un poco más. Me permití comprar un celular mejor y enviar un poco extra a casa. Pero cada vez que lo hacía, llegaba un nuevo pedido. Nunca era suficiente. Una vez, en invierno, me enfermé de gripe tan fuerte que no podía levantarme. Llamé al trabajo para avisar y me dijeron que si no iba, no regresara. Así que me puse 3 suéteres, me cubrí la boca con un pañuelo y fui. Limpié 8 habitaciones ese día con fiebre. Al llegar a casa, me desplomé. Estuve 2 días sin poder moverme. Nadie vino a verme. Nadie me llamó. Solo mi hermano, preguntando por qué el envío de ese mes había llegado con 2 días de retraso. Nunca le dije lo mal que estaba. No quería preocuparlo. No quería que pensara que no podía con todo, porque esa es otra cosa que aprendemos muchas mujeres migrantes, a no mostrarnos débiles, a fingir que todo está bien, a seguir caminando aunque nos estemos rompiendo por dentro. Con el tiempo, el hotel se convirtió en mi segunda casa. Conocía cada rincón. Sabía qué habitaciones eran las más difíciles, cuáles huéspedes dejaban propina, cuáles eran groseros. Aprendí a trabajar rápido, a doblar toallas como en los comerciales, a dejar los baños relucientes. El gerente era un hombre serio pero justo. Notó mi constancia, mi puntualidad, que nunca faltaba, que nunca me quejaba. Después de varios años, me ofrecieron el cargo de supervisora. Era un cambio enorme. Iba a ganar el doble. Iba a tener beneficios reales. Cuando me dieron la noticia, fui al baño del hotel y lloré. No de tristeza, de alivio. Por primera vez en mi vida, sentí que algo valía la pena, que todo ese sufrimiento, todos esos años invisibles, estaban siendo reconocidos. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Había arrugas nuevas, manchas en la piel por tanto sol, cicatrices en las manos por productos de limpieza, pero en mis ojos brillaba algo que hacía mucho no veía: esperanza. Llamé a mi madre. Ella lloró. Me dijo que estaba orgullosa, que ojalá mi padre estuviera vivo para verme, que sabía que yo era fuerte. Y después llamé a mi hermano. Creí que él también se alegraría, que me diría algo bonito, que me felicitaría, pero su voz fue seca, distante. Preguntó cuánto iba a ganar, cuánto más podría mandar, cuándo llegaría el próximo envío. Sentí que el orgullo se desinflaba como un globo pinchado. Colgué sin decir mucho. No quise discutir, no quise pelear. Solo sentí una punzada en el corazón. Porque ahí entendí que, para él, yo nunca iba a ser suficiente. Que todo lo que hacía no era por mí, era por ellos. Que si algún día dejaba de mandar dinero, mi valor se desvanecería. Pero esa noche, mientras me preparaba para mi primer día como supervisora, hice algo que nunca había hecho. Me prometí que por primera vez iba a pensar en mí, que ese aumento sería para empezar una vida mejor, que iba a guardar un poco, que iba a soñar con algo más. No sabía que esa decisión despertaría un monstruo. No sabía que mi hermano estaba dispuesto a todo para que yo no avanzara, ni siquiera a traicionar mi sangre. Mi historia con mi hermano no comenzó con traición. Comenzó con admiración. Yo lo veía como un héroe. Se llamaba Héctor, 8 años mayor que yo. Cuando éramos niños, en Guerrero, él siempre fue la figura fuerte, la voz que imponía respeto, el que cargaba con las bolsas pesadas del mercado, el que cuidaba de mi madre cuando mi padre desaparecía por días sin dar razón. En una casa donde las paredes eran delgadas y las noches largas, Héctor era el que se encargaba de que yo comiera primero, aunque él tuviera que dormir sin cenar. Eso me marcó. Mi madre confiaba ciegamente en él. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años,
oficialmente de una insuficiencia hepática, pero todos sabíamos que el alcohol lo mató lentamente, como una gota de veneno al día. Desde entonces, Héctor se volvió el hombre de la casa. Él decidía qué se compraba y qué no. Él hablaba con los vecinos. Él se aseguraba de que nadie se metiera con nosotras. Nunca cuestionamos su autoridad. Él era el hijo bueno, el que se sacrificó para no ir a la universidad y trabajar desde joven. El que decía que sus sueños no importaban si nosotros estábamos bien. Yo crecí creyendo que le debía la vida. Cuando terminé la secundaria, la idea de emigrar a Estados Unidos ya flotaba en el aire como un rumor inevitable. Todos en el pueblo conocían a alguien que había cruzado. Todos hablaban de dólares, de oportunidades, de enviar dinero a casa. Yo lo veía como algo lejano, como un destino reservado para los valientes. Fue Héctor quien trajo la conversación a la mesa. Una noche, mientras comíamos frijoles con tortillas duras, dijo que había hablado con un conocido que ayudaba a cruzar, que tenía una oportunidad para mí, que no debía desaprovecharla. Al principio me asusté. Tenía solo 17 años. Nunca había salido sola ni siquiera a la ciudad, pero su voz fue firme. Tienes que irte. Aquí no hay nada para ti. Vas a terminar como mamá, lavando ropa ajena por monedas. Sus palabras fueron duras, pero sonaban a verdad. Mamá no dijo nada, solo bajó la cabeza. Yo no quería dejarla sola, pero también entendía que mi presencia ahí no iba a cambiar nada. Entonces asentí. En menos de un mes ya estaba empacando lo poco que tenía. 2 mudas de ropa, un cuaderno con fotos, una cobija pequeña y la carta que me escribió mamá con su caligrafía temblorosa. Fue Héctor quien me dio el dinero para el cruce. Lo entregó en efectivo, envuelto en una bolsa de plástico, con una nota que decía: «No confíes en nadie, ni siquiera en ti misma». Ese mensaje me desconcertó. Lo guardé sin pensar mucho. El día que me despedí de ellos, mi madre me abrazó tanto que sentí que me rompía las costillas. Héctor me miró desde la puerta. No me abrazó, solo dijo: «Haz lo que tengas que hacer, pero no olvides de dónde vienes». Ese fue nuestro último momento como familia. Desde entonces, nuestras vidas se cruzaron solo por teléfono, por remesas, por silencios. Cuando llegué a Estados Unidos, todo lo que hacía lo hacía con la voz de Héctor en mi cabeza. Esa voz que decía que debía aguantar, que no podía fallar, que había invertido en mí. Esa palabra, invertir, se me quedó grabada. Como si yo fuera un negocio, como si mi valor se midiera en retornos. Los primeros meses fueron de adaptación. Tenía miedo de fallar, miedo de no poder mandar dinero, miedo de que se arrepintieran de haberme enviado. Así que trabajé sin descanso. Enviaba lo que podía, incluso cuando eso significaba quedarme sin comida para mí. Héctor era quien me escribía con más frecuencia. Me preguntaba cuánto iba a mandar, nunca cómo estaba. Me decía que mamá estaba empeorando, que los medicamentos eran caros, que la escuela de mis sobrinos necesitaba materiales. Cada mensaje era una cuenta por pagar, y yo cumplía. Una vez, durante mi primer año, me atrasé una semana en el envío porque me despidieron de uno de mis trabajos. Héctor me llamó. Estaba furioso. Me dijo que lo había dejado en ridículo, que había prometido a la farmacia que pagaría en tal fecha. Me gritó, me hizo llorar, y después colgó. Esa noche me sentí la peor persona del mundo, como si hubiera traicionado a alguien que me había dado todo. Con el tiempo normalicé esa dinámica. Yo trabajaba y él decidía en qué se usaba el dinero. A veces no me daba explicaciones. Solo me decía que lo necesitaba urgente. Nunca me pregunté si era verdad. Nunca me atreví a decir no. Porque no era solo mi hermano. Era mi figura paterna. Era el hombre que se sacrificó por mí. Eso es lo que me repetía cada vez que me sentía usada. Cada vez que quería guardar algo para mí. Me decía que era una deuda moral. Una que nunca terminaría de pagar. Cuando otros en el trabajo me hablaban de ahorrar, de sacar una cuenta en el banco, de pensar en el futuro, yo solo sonreía. Mi futuro estaba allá, en México. Mi responsabilidad estaba allá. Nunca compré ropa nueva. Nunca salí a pasear. Nunca comí en restaurantes. Vivía con lo justo, porque en el fondo sentía que no tenía derecho a nada más. Una vez, una compañera me invitó a su cumpleaños. Dijo que iban a tener música, comida y que no costaba nada.
Me negué. Le dije que tenía que trabajar, aunque ese día era mi único descanso. La verdad era que no quería gastar ni un centavo en transporte. Así me convertí en un fantasma que trabaja, manda dinero y desaparece. Todo lo que sabía de mi familia lo sabía por Héctor. Mamá no tenía celular. Mis sobrinos eran pequeños. Él me decía que estaban bien, que gracias a mí comían mejor, que habían arreglado el techo, que compraron una bicicleta para el niño mayor. Yo me sentía feliz de imaginarlo. Hasta que un día, una amiga del pueblo que vivía en California me mandó un mensaje. Me dijo que su hermana, que seguía en Guerrero, le contó que la casa seguía igual, que mi madre seguía lavando a mano en el río, que los niños usaban ropa vieja. Le pregunté a Héctor. Él se enojó. Dijo que no tenía que andar preguntando a extraños, que no confiara en nadie, que la gente solo quiere vernos caer. Me pidió que no volviera a hablar con esa amiga, que todo estaba bien. Yo, como siempre, lo creí. Pensé que la gente era envidiosa, que querían destruir lo que yo estaba construyendo, porque así me enseñaron, a dudar del mundo y confiar solo en la sangre. Hoy entiendo que no todo lo que brilla es oro, que las lealtades no siempre son correspondidas, que incluso el hombre que te protegió de niña puede convertirse en tu peor amenaza, y que las deudas emocionales, cuando no se cuestionan, pueden volverse cadenas invisibles. Yo llevaba esas cadenas sin saberlo, hasta que un día el sonido de unas esposas reales me hizo despertar, y descubrí que esa inversión de la que tanto hablaba mi hermano, en realidad, nunca fue por amor. Fue un negocio. Uno que él no soportó ver, que dejaba de controlar. A veces una simple palabra nos une más que 1000 discursos. Si tú también crees en la esperanza, en el poder de las segundas oportunidades y en la fuerza que hay dentro de cada mujer que resiste, comenta amén aquí abajo. Y si esta historia te dio valor, quédate con nosotros. Suscríbete para no perder ninguna de estas voces que merecen ser escuchadas. A veces me pregunto cómo logré sobrevivir los primeros años en este país. No lo digo con dramatismo, lo digo con absoluta honestidad. Cuando uno es joven y cruza la frontera con la promesa de que todo va a mejorar, no imagina el precio emocional que va a tener que pagar por esa decisión. Se piensa que todo será cuestión de trabajar duro, de ahorrar, de enviar dinero. Pero nadie te prepara para el desgaste de la soledad, para la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Mis primeros trabajos fueron los más duros. Empecé limpiando casas durante el día y cocinas de restaurantes por la noche. A veces pasaban días enteros sin ver la luz del sol. Vivía en un cuarto sin ventanas, alquilado por otro inmigrante que cobraba por cama y no por espacio. Dormíamos en turnos. Cuando uno salía a trabajar, otro ocupaba su lugar en el colchón. El cuarto olía a humedad, a ropa mojada, a desinfectante barato. El baño era compartido por 7 personas y, muchas veces, el agua caliente no funcionaba. Pero nadie se quejaba. Todos entendíamos que esa era la vida del recién llegado. Una especie de purgatorio que, con suerte, algún día se convertiría en algo mejor. Recuerdo una madrugada en particular. Había terminado un turno de 12 horas fregando ollas en un restaurante mexicano. Tenía las manos quemadas por el agua caliente y los productos de limpieza. Caminé a casa porque no quería gastar los $2 del bus. Era invierno. Mis zapatos estaban rotos y mis calcetas mojadas. Tardé 45 minutos en llegar. Cuando abrí la puerta del cuarto, otro compañero ya estaba dormido en mi colchón. Así que me senté en una esquina, envuelta en una cobija, y esperé mi turno para dormir. Durante esos primeros años, comía lo mismo todos los días. Arroz blanco con sal. A veces, si el patrón del restaurante era generoso, nos dejaba llevarnos las sobras. Recuerdo que una noche me dieron medio burrito frío. Lo comí como si fuera un manjar. Mi cuerpo empezó a cambiar. Bajé de peso. Perdí cabello. Mi piel se secó. Pero lo que más me dolía era la tristeza que se iba acumulando sin darme cuenta. Una tristeza silenciosa, constante, como una gota que cae sobre piedra hasta romperla. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las palabras de mi hermano. Haz lo que tengas que hacer. No olvides de dónde vienes. Y entonces seguía. Mandaba dinero cada mes, sin falta, aunque eso significara no comprarme ropa nueva en invierno.
aunque significara caminar horas, aunque significara trabajar con fiebre. Hubo un día en que mi cuerpo dijo basta. Me desmayé en el baño de una casa que estaba limpiando. Me golpeé la cabeza contra el lavamanos. Me desperté en el suelo, sola, con sangre en la ceja. La dueña de la casa, al verme, me gritó por haber ensuciado. Me dijo que si no podía hacer el trabajo, que no volviera. No fui al hospital. No tenía seguro. Me limpié con papel higiénico y caminé a casa con la cabeza agachada. Al llegar, abrí el celular y vi un mensaje de mi hermano. Me preguntaba si podía mandar un poco más ese mes, porque los niños necesitaban uniformes nuevos. No le conté lo que me había pasado. Le respondí que sí, que haría lo posible, porque yo creía que ese era mi papel, que esa era mi forma de amar. Con el tiempo, empecé a aprender los trucos del sistema. Aprendí que había supermercados que ponían descuentos al final del día, que había aplicaciones donde se podía buscar trabajo por hora, que si ibas a ciertas iglesias, te daban pan y sopa sin hacer preguntas. La comunidad inmigrante me salvó muchas veces. Mujeres que ni siquiera me conocían compartieron su comida conmigo. Un señor hondureño me ayudó a traducir un contrato de renta. Una colombiana me enseñó cómo hacer una declaración de impuestos aunque no tuviera papeles. La sororidad entre mujeres migrantes era real. En los ojos de otras como yo encontraba reflejada mi lucha. Cada una con su historia, con sus cicatrices, con sus miedos, pero todas con algo en común. Una fuerza indescriptible que nos hacía seguir adelante. Hubo momentos de belleza en medio de la tormenta. Una noche, celebramos el cumpleaños de una compañera. No teníamos pastel, pero improvisamos uno con pan dulce y una vela. Cantamos bajito para no molestar al casero, y por unos minutos nos sentimos en casa. Envié más de $200 ese mes, aunque eso significó quedarme sin nada. Pero la sonrisa en la voz de mi madre cuando le conté sobre el trabajo nuevo fue suficiente. Me dijo que mi hermano estaba orgulloso, que los vecinos hablaban de mí, que era un ejemplo para los jóvenes del barrio, pero dentro de mí empezaba a crecer una pregunta que me daba miedo formular. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a vivir así? ¿Cuándo sería mi turno? Nunca decía esas cosas en voz alta. Temía que al hacerlo se interpretara como ingratitud, como egoísmo, como si querer vivir mejor fuera una traición. Pero lo pensaba. Lo pensaba cuando veía escaparates llenos de cosas que no podía comprar. Lo pensaba cuando veía familias cenando juntas en restaurantes. Lo pensaba cuando recibía mensajes donde solo me pedían más y más. Yo también tenía sueños. Pequeños, sí, pero míos. Tener una cama propia, un cuarto con ventana, aprender inglés, estudiar enfermería, tal vez, algún día, abrir una pequeña lavandería. Eran sueños sencillos, nada grandioso. Solo una vida con menos miedo. Pero cada vez que intentaba guardar un poco de dinero, llegaba un mensaje urgente de mi hermano, y el ciclo volvía a empezar. Una vez ahorré $500. Mi plan era usar ese dinero para pagar clases de inglés. Ya había encontrado un lugar económico que ofrecía cursos los domingos. Me sentía emocionada, ilusionada. Pero una noche, mi hermano llamó diciendo que mamá se había enfermado de nuevo, que necesitaban dinero para medicinas, que él ya había dado todo lo que tenía. No lo dudé. Envié los $500. Cancelé la inscripción al curso. Me dije que habría otra oportunidad, pero no hubo otra. Al menos no por mucho tiempo. Y así fue como pasaron los años. Trabajando sin descanso, enviando dinero sin preguntas, viviendo sin espacio para mí. Hasta que llegó el día en que todo cambió, el día en que fui ascendida, el día en que, por primera vez, sentí que algo era mío. Y también, sin saberlo, el día en que mi hermano decidió que ya no era útil para él, porque una mujer que empieza a decidir por sí misma es peligrosa para quien siempre ha vivido de su obediencia. Hay historias que no se pueden guardar en silencio. Si sentiste esta como tuya, si tus lágrimas también fueron un poco mías, comenta amén y deja que el mundo sepa que aún hay luz entre tanta oscuridad. Y por favor, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un abrazo, y tú eres parte de esta red de corazones que siguen latiendo con fe. La primera vez que me llamaron a la oficina del gerente, pensé que me iban a despedir. Era una reacción automática.
casi un reflejo. En este país, cuando uno es inmigrante sin papeles, el miedo constante se vuelve parte de ti. Te preparas siempre para lo peor, incluso cuando no has hecho nada mal. Caminé hacia la oficina con las manos sudando, el estómago apretado y la cabeza llena de suposiciones. Pero al entrar, me encontré con una sorpresa que nunca imaginé. El gerente, un hombre siempre serio y de pocas palabras, me pidió que me sentara. Tenía una hoja en la mano y una expresión extrañamente suave. Me dijo que durante los últimos años había notado mi constancia, mi compromiso, mi forma de trabajar. Me dijo que muchas veces los clientes dejaban notas elogiando la limpieza de sus habitaciones. Y luego lo dijo claramente: queremos ofrecerte el puesto de supervisora de piso. No entendí de inmediato. Lo miré en silencio. Él repitió la frase, más lento, como si estuviera hablando con una niña. Me estaban ofreciendo una promoción, un salario más alto, un horario más estable, acceso a un seguro médico parcial y, sobre todo, respeto. Eso era lo que más me impactaba. Respeto, reconocimiento, no por lástima, sino por mi trabajo. Salí de la oficina como flotando. Caminé al baño de empleados y me encerré. Me miré en el espejo y me eché agua en la cara. Mi uniforme estaba viejo, con manchas imposibles de quitar. Mis manos estaban resecas, con pequeñas heridas por los químicos de limpieza, pero mis ojos brillaban. Lloré en silencio, apoyada en la puerta. Sentí que por fin alguien me había visto, que después de tantos años siendo invisible, por fin alguien reconocía que yo valía. Ese día fue uno de los más importantes de mi vida. Volví a casa con una sonrisa que no podía esconder. Caminaba por las calles como si fueran nuevas, como si ese mismo barrio que tantas veces me hizo sentir ajena, ahora me abrazara. Compré pan dulce para celebrar. Me senté sola en la pequeña mesa de mi habitación y comí con una alegría que me llenaba el pecho. Pensé en llamarle a mi madre, pero era tarde, así que le mandé un mensaje a través de la vecina. Le pedí que le dijera que estaba bien, que algo bueno había pasado. Sabía que ella lo entendería. Las madres tienen un idioma propio con sus hijas, pero también pensé en Héctor, en mi hermano. Sentí que debía contarle, que a pesar de todo, él debía saber que lo había logrado, que su hermana, esa niña flaca y temerosa que él había mandado al norte, ahora tenía un cargo importante. Pensé que se sentiría orgulloso, que me felicitaría, que quizás, solo quizás, nuestra relación podía volver a ser como antes. Le marqué por teléfono. Contestó rápido. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que no, que solo quería contarle una buena noticia. Le expliqué todo, que me habían ascendido, que ganaría más, que tendría un mejor horario. Esperé su reacción. Hubo silencio. Un silencio largo, frío. Luego habló. Entonces ahora puedes mandar más, ¿verdad? No supe qué decir. Mi sonrisa se desvaneció. Sentí un vacío en el estómago. Me reí nerviosamente, esperando que fuera una broma, pero no lo era. No me felicitó. No me preguntó cómo me sentía, solo le importó el dinero. Colgué con una excusa. Dije que tenía que volver al trabajo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando, repasando cada palabra, cada silencio. Entendí que algo dentro de mí había cambiado. No era solo decepción, era otra cosa. Una verdad incómoda que no quería aceptar. Mi hermano no estaba feliz por mí. No le importaba mi logro. Solo le importaba cuánto más podía sacarme. Los días siguientes traté de ignorar esa sensación. Me concentré en mi nuevo trabajo. Me dieron un uniforme distinto, uno azul claro, con mi nombre bordado en el pecho, Rosa María. Ver mi nombre allí me hizo llorar otra vez. Era como una declaración. Yo existía. Yo tenía identidad. Ya no era solo la muchacha que limpia. Ahora era la supervisora. Ahora tenía llave maestra. Tenía que revisar habitaciones, coordinar al personal, hacer reportes. Era mucho trabajo, sí, pero me encantaba. Me sentía útil, respetada. Las otras mujeres me miraban con una mezcla de admiración y esperanza. Muchas eran como yo, mujeres que habían dejado todo atrás, mujeres que trabajaban en silencio, con la cabeza baja. Yo las entendía, y por eso, en mi primer día como supervisora, las reuní y les dije que conmigo no habría gritos ni desprecio, que todas merecíamos ser tratadas con dignidad.
Una de ellas, una mujer hondureña llamada Luisa, me abrazó al final del turno. Me dijo que nunca nadie había hablado así en ese hotel, que yo no sabía cuánto significaba eso para ellas. Y en ese momento lo supe. Ese trabajo era más que un cargo, era una oportunidad de cambiar algo, aunque fuera poquito, aunque fuera solo dentro de esas paredes. Con mi primer salario nuevo, compré un par de zapatos buenos para trabajar y guardé un poco. Por primera vez en mi vida, tenía dinero que no iba a enviar. Quería ahorrar. Tenía un sueño: sacar mi licencia de conducir. Ya había investigado cómo hacerlo, incluso sin papeles. Sabía que en mi estado había opciones para inmigrantes. Necesitaba sentirme libre, poder moverme sin depender de otros. Quería empezar un curso de inglés los fines de semana. Tenía metas. Por primera vez, me sentía viva. Pero todo eso cambió cuando empecé a recibir mensajes insistentes de Héctor. Me pedía que enviara más, que ya no tenía excusa, que ahora sí debía compensar todo lo que él había hecho por mí. Me decía cosas como: no te olvides quién te ayudó a llegar ahí, o no te hagas la gringa ahora que te va bien. Me dolían esas palabras, como cuchillos. Trataba de responder con calma. Le explicaba que estaba ahorrando, que tenía planes, que no era que no quisiera ayudar, pero que también necesitaba pensar en mí. Su respuesta fue dura. Me dijo que era una egoísta, que lo estaba traicionando, que después de todo lo que él sacrificó, ahora lo dejaba de lado. Me acusó de haber cambiado, de creérmela, de olvidarme de mi familia. Incluso me dijo que mamá estaba decepcionada de mí, que ya no hablaba de mí con orgullo. Lloré durante horas, sentí culpa, vergüenza, pero también rabia, porque en el fondo sabía que no era verdad, que era su forma de manipularme, que estaba usando mi amor por mi madre como un arma. Aún así, no reaccioné, solo me alejé un poco. Empecé a contestar menos, a poner límites, a guardar silencio cuando me pedía dinero. Me enfocaba en mi trabajo, en mis compañeras, en mis pequeños ahorros. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, como si su rabia hubiera crecido en la oscuridad, como si su necesidad de control se hubiera vuelto venenosa, porque un hombre que se siente dueño de tu vida no acepta que dejes de obedecer. Y Héctor estaba decidido a castigarme por atreverme a soñar por cuenta propia. Nunca imaginé que el precio de intentar ser libre fuera tan alto. Nadie te advierte que cuando decides tomar las riendas de tu vida, las personas que se beneficiaban de tu silencio pueden convertirse en tus enemigos más peligrosos. La traición de un extraño duele, sí, pero la traición de tu propia sangre, eso te rompe en 1000 pedazos. Habían pasado apenas unas semanas desde que decidí guardar mis primeros ahorros. No era una fortuna, solo unos cientos de dólares que escondía dentro de una caja de zapatos vieja, bajo la cama. Cada billete lo doblaba con cuidado, como si fueran semillas de una vida nueva. Estaba decidida a sacar mi licencia, a inscribirme en ese curso de inglés de fin de semana, a darme el derecho de querer algo más que sobrevivir. Por primera vez me sentía merecedora de tener algo solo para mí. Pero ese pequeño acto de autonomía desató una tormenta que no vi venir. Los mensajes de Héctor empezaron a tornarse más agresivos. Me enviaba notas de voz largas, llenas de reproches. Decía que ya no confiaba en mí, que lo estaba traicionando, que mi éxito no era mío, que era gracias a él, que no podía olvidarme de la familia como si fuera basura. Yo no respondía. Me costaba. Cada palabra suya era una puñalada en el corazón. Pero también empezaba a darme cuenta de algo más oscuro, algo que no quería ver. Mi hermano me odiaba. No era solo envidia. Era algo más profundo. Héctor necesitaba que yo siguiera siendo pequeña, obediente, dependiente. Mi ascenso, mi pequeño despertar, lo habían desestabilizado. Él había construido su identidad como el salvador de la familia, como el que sacrificó todo por nosotros. Y ahora yo me estaba convirtiendo en algo que escapaba de su control. Y eso, para él, era imperdonable. Empezaron a pasar cosas raras. Un día, saliendo del trabajo, vi un auto estacionado frente a mi edificio que me resultaba familiar. No le di importancia. Otro día, una vecina me dijo que un hombre había preguntado por mí, que decía ser primo, pero no supo decir su nombre. Mi estómago se apretó. Empecé a sentirme observada.
No era paranoia, era una angustia real, una intuición que me quemaba el pecho. Entonces llegó la llamada. Era un número desconocido. Contesté con miedo. Era una oficial de inmigración. Me habló en inglés, pero entendí suficiente. Tenía que presentarme para una revisión. Decía que había un reporte en mi contra, que alguien había entregado información sobre mí. Me quedé paralizada. No entendía qué estaba pasando. Colgué y sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Llamé a una compañera del trabajo, Luisa, la única en quien confiaba. Ella me llevó a su casa, me dio agua, me ayudó a pensar. Le conté todo, cada detalle. Mi historia con Héctor, mis sospechas. Ella me miró con tristeza y me dijo lo que yo no quería aceptar. Esto no es un accidente, esto es venganza. Fuimos a una organización local que ayuda a inmigrantes. Me senté con una abogada joven, que escuchó todo con atención. Revisó los documentos. Me explicó que alguien había hecho una denuncia formal, alegando que yo usaba documentos falsos para trabajar y que había estado involucrada en ayudar a otros a conseguirlos. Era mentira. Todo era mentira. Pero bastaba para abrir un proceso. Bastaba para ponerme en riesgo de deportación. Le pregunté quién había hecho la denuncia. Ella me dijo que no podía darme el nombre por protocolo, pero me mostró el número de teléfono que figuraba en el reporte. Lo reconocí al instante. Era el número de Héctor, el mismo que yo había usado durante años, el mismo al que mandaba los giros de dinero, el mismo que me había dicho que me cuidara. Mi sangre se heló. Sentí náuseas. No quise llorar, quise gritar. Mi hermano me había entregado. Había puesto mi nombre en la boca del monstruo que tantas veces logré esquivar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? La abogada me explicó que estos casos eran más comunes de lo que la gente creía, que a veces eran parejas celosas, vecinos vengativos, pero que en los últimos años había un aumento en casos de familiares que usaban la amenaza de migración para controlar, extorsionar o castigar. Yo nunca pensé que mi historia se convertiría en una de esas. Empezó el proceso. Me asignaron una cita con un juez. No me detuvieron de inmediato, pero tenía que presentarme en cada audiencia. Me recomendaron no faltar al trabajo, mantener todo en orden, reunir documentos que demostraran mi arraigo, cartas de recomendación, pruebas de que era una trabajadora estable, que tenía vínculos con la comunidad. Fui a la iglesia que a veces visitaba los domingos. Le conté mi situación al padre. Él me escribió una carta preciosa hablando de mi trabajo voluntario, de cómo ayudaba a repartir alimentos. Mis compañeras del hotel también me apoyaron. La gerente escribió una declaración formal donde decía que yo era una empleada ejemplar. Recogí cada una de esas hojas como si fueran escudos. Pero el miedo seguía allí, como un cuchillo apoyado en la nuca. Cada vez que salía de casa, miraba a todos lados. Me asustaba cuando alguien hablaba en voz alta cerca de mí. Temía que vinieran por mí, que un día no pudiera volver, que todo lo que construí desapareciera en un segundo. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que corría en el desierto, que volvía a cruzar la frontera, que mi madre me llamaba pero su voz se desvanecía. Intenté hablar con Héctor. Le escribí. Le pregunté por qué. Solo respondió una vez. Me dijo que yo me lo había buscado, que él solo había hecho lo que debía, que era una desagradecida, y que si me deportaban era porque Dios estaba poniendo las cosas en su lugar. Bloqueé su número. Cerré mis redes sociales. Me desconecté del mundo. Pero el dolor no se fue. Me dolía más que el miedo, más que el riesgo. Me dolía la traición. Me dolía haber amado tanto a alguien que me odiaba sin yo saberlo. Pasaron semanas. El día de la audiencia llegó. Me senté frente a un juez, con la abogada a mi lado. Presentamos todo. Hablamos de mi trabajo, de mi vida aquí, de los años de contribución silenciosa. El juez me miró durante un largo rato. Luego habló. Dijo que el caso quedaría en revisión, que no era una deportación inmediata, que debía volver a presentarme en 6 meses, que tenía derecho a pelear. Salí de ahí sin saber si celebrar o llorar. No era una victoria, pero tampoco era el final. Era otra vez sobrevivir. Volví al trabajo. Mis compañeras me abrazaron. Me dejaron flores en mi casillero. Me hicieron sentir que no estaba sola, que aún había manos que me sostenían. Pero dentro de mí algo se había roto, algo que no sabía si alguna vez sanaría.
Porque cuando una mujer inmigrante pierde la confianza en su propia familia, el exilio se vuelve doble. Ya no eres de aquí, pero tampoco de allá. Aún así, me negué a caer. Me negué a dejar que la maldad de otro definiera mi destino. Sabía que mi historia no podía terminar en una sala de audiencias. No después de todo lo que había luchado. No después de todo lo que había resistido. Y aunque cada paso se sentía pesado, seguí caminando. Porque aprendí, a la fuerza, que cuando te quieren destruir, lo más poderoso que puedes hacer es seguir viva. El tiempo después de la audiencia se volvió una mezcla extraña de esperanza suspendida y terror latente. Por fuera, parecía que todo seguía igual. Me levantaba temprano, caminaba al trabajo, cumplía mis horarios, saludaba con una sonrisa a las compañeras. Pero por dentro, cada día era un ejercicio de contención. Una batalla silenciosa entre el miedo de ser arrancada de mi vida en cualquier momento y la determinación de no dejar que el pánico me consumiera. Había momentos en los que el cuerpo temblaba solo, como si supiera que estaba en riesgo constante. En la fila del supermercado, al ver un patrullero pasar, en el timbre del apartamento que sonaba sin previo aviso. Vivía con una maleta lista, solo una, con lo esencial, por si tenía que irme de golpe, por si una orden llegaba sin aviso, por si el sistema decidía que yo ya no merecía quedarme. Dormía con el celular bajo la almohada, el pasaporte escondido en el forro de una chaqueta y los documentos del proceso legal en una carpeta sellada con cinta. La abogada me recomendó mantener el perfil bajo, no cometer errores, no cambiar de domicilio, no salir del estado. Cada regla era un recordatorio de que yo vivía en una cuerda floja, pero no podía detener mi vida. No quería hacerlo. Así que me aferré a las pequeñas cosas que me daban sentido. Volver al trabajo fue un alivio. Mis compañeras me recibieron con cariño genuino. Algunas habían pasado por procesos similares. Me decían con voz baja que sabían lo que era ese miedo, que no estaba sola. Un día, Luisa me dejó una notita en mi casillero. Decía: acuérdate de quién eres, no de lo que te quieren hacer creer que eres. Esa frase se me quedó clavada en el pecho, porque era cierto. Yo había empezado a creer que merecía todo lo malo que me estaba pasando, que tal vez había sido demasiado ambiciosa, que había sido egoísta al pensar en mí, que había roto un pacto invisible con mi familia. Pero no era así. Yo no había hecho nada malo, solo quise vivir. La carta de Luisa me empujó a recuperar mi fuerza. Poco a poco, volví a hablar con otras mujeres que también tenían historias marcadas por la migración, la violencia, el sacrificio. Escuchar sus relatos me ayudaba a entender el mío. Un día conocí a Teresa, una señora salvadoreña de casi 60 años. Llevaba 30 viviendo en Estados Unidos sin papeles. Me contó que la habían denunciado 3 veces, una de ellas por su propio exesposo, y que cada vez logró quedarse. Me dijo que el sistema quiere verte quebrada, porque cuando estás rota es más fácil que renuncies. Empecé a ir a reuniones comunitarias donde se hablaba de derechos para los inmigrantes. Nunca decía mucho. Me sentaba al fondo, pero escuchaba, observaba. Veía a otras como yo alzar la voz, mujeres que venían con hijos pequeños, con papeles en bolsas de plástico, con lágrimas contenidas en los ojos, todas compartiendo el mismo deseo: quedarse, no por capricho, no por lujo, por necesidad, porque lo que había quedado atrás ya no era opción. A los pocos meses, una de las organizadoras me pidió si quería contar mi historia en una reunión. Dudé. Me temblaban las manos solo de pensarlo. Pero algo dentro de mí dijo que sí, que ya no quería tener miedo, que si hablaba, otras quizás también se atreverían. Esa noche, frente a un grupo pequeño de mujeres, conté todo, desde mi llegada, el trabajo, el ascenso, la traición, el proceso, las amenazas, todo. Cuando terminé, había silencio, pero no era un silencio de juicio, era un silencio de respeto, de comprensión. Me abrazaron, me dieron las gracias, me dijeron que ponerle voz al dolor lo hacía menos pesado. A partir de ese día, algo cambió en mí. Empecé a recuperar partes de mí que había dejado atrás. Compré una libreta nueva y empecé a escribir cada noche. No como un diario, sino como un acto de memoria. Quería recordar quién era antes de que el miedo tomara control. Quería recordar la niña que soñaba con estudiar,
La joven que cruzó con una mochila rota y una carta de su madre. La mujer que había resistido todo esto sin perderse. También volví a retomar la idea del curso de inglés. Con la ayuda de una voluntaria de la organización, me inscribí en uno los sábados. Al principio me costaba. Tenía miedo de hablar, pero los profesores eran pacientes. Aprendí a decir cómo me sentía, a preguntar direcciones, a llenar formularios. Cada palabra nueva era un paso más lejos del silencio. Pero no todo era luz. A veces, en medio de la clase o del trabajo, venían los recuerdos. Las palabras de Héctor me aparecían en la mente como cuchillos. Su voz, diciéndome que era una desagradecida, que no valía, que me lo merecía. Me costaba expulsarlo, porque no era solo un hermano. Era la figura que me formó, y ahora esa figura estaba podrida. Una noche decidí escribirle una carta. No para enviar, para mí. Para decirle todo lo que nunca dije. La empecé así. Héctor, no sé en qué momento dejaste de verme como tu hermana para verme como tu propiedad. No sé cuándo cambió el amor por control, pero hoy lo rompo. Escribí sin parar durante horas. Lloré, temblé, pero cuando terminé, me sentí libre, como si hubiera soltado una piedra enorme que cargaba en el pecho desde niña. Guardé esa carta en la misma caja donde antes guardaba mis ahorros. La cerré con cinta. Era mi manera de cerrar el capítulo, porque entendí que mi sanación no iba a depender de que él se arrepintiera. Iba a depender de que yo decidiera soltar su poder sobre mí. Mientras todo esto pasaba, el proceso legal seguía su curso. Tenía que reportarme cada mes. Cada visita era un recordatorio de que mi permanencia aún estaba en juego. Pero ya no iba con miedo. Iba con determinación, con papeles organizados, con respaldo, con cartas, con voz. Un día, en una de esas visitas, vi a una chica llorando. Estaba sola. No hablaba inglés. Me acerqué. Le ofrecí agua. Le traduje lo que le decían. Le di mi número. Días después, me escribió para darme las gracias. Me dijo que nunca nadie la había ayudado así. Su mensaje me hizo pensar que quizás, solo quizás, todo lo que yo había vivido tenía un sentido. Que no era solo dolor. Que también podía convertirse en fuerza. Así comencé a ver mi historia de otra forma, no como una tragedia, sino como una semilla, algo que, si lo cuidaba, podía florecer, porque había aprendido que la dignidad no te la regalan, se construye, día a día, palabra por palabra, decisión por decisión. Y aunque seguía teniendo miedo, ya no me paralizaba, porque ahora sabía que no estaba sola, que mi voz tenía eco, que mis pasos dejaban huella, y que incluso en medio de la injusticia, uno puede encontrar sentido. Uno puede volver a empezar. El silencio en ese centro de detención era brutal. Un silencio hecho de ladridos distantes, de metal frío, de puertas que crujían por la noche y pasos que resonaban en los corredores. No había ventanas grandes. La luz era blanca, impersonal, constante. Nunca se apagaba. Nunca era de día. Nunca era de noche. Solo ese zumbido eterno, ese pulso de advertencia. Al entrar, me hicieron quitar mis pocas pertenencias, todo lo que tenía, fotos, cartas, mi pequeña libreta de sueños. Lo vi partir todo en una bolsa plástica frente a mis ojos. Me puse un uniforme verde grisáceo, ajustado. Me dieron una almohada delgada, un colchón duro, una sábana blanca que olía a lavandería industrial, una manta encogida. Me indicaron cuál era mi celda. Caminé por un pasillo que olía a lejía y miedo. Vi rostros desconocidos, voces apagadas, mujeres abrazadas, algunas temblando, otras durmiendo sentadas, niños en brazos, mujeres que contaban su historia en voz baja para no despertar a nadie más. Cuando cerraron la reja tras de mí, supe que estaba atrapada físicamente, pero también sabía que lo peor vendría del adentro, la soledad, el desamparo, el estigma. Estar allí significaba ser vista como un número, ser despojada de dignidad, ser cuestionada por cada latido del corazón. Me asignaron una compañera de celda. Se llamaba María. Era de Honduras. Tenía 3 hijos allá, con los que hablaba por videollamada cada noche. Me contó que llevaba 2 meses detenida, que le habían negado libertad bajo fianza, que soñaba con ver a sus hijos de nuevo. Su voz bajita era firme al mismo tiempo.
Me ofreció compartir su almohada cuando el frío me retorcía los huesos. Me dio su manta cuando sentía escalofríos. Me contó cómo supo diferenciar la luz del amanecer, aunque no había ventanas. Observaba cómo cambiaba el tono de las luces en los pasillos. Cada noche escuchaba los lamentos de otras mujeres. Algunas hablaban con fantasmas. Otras murmuraban nombres que no podía entender. Pensaba en mi madre, en la casa en México, en mi hermano, en cómo alguien pudo lograr que todo esto empezara. En ese momento, entendí que no solo me habían detenido, me habían reducido a una acusación, a una ficha, a un caso, a una injusticia. Intenté llamar a la familia, pero solo tenía derecho a una llamada local limitada. A México era casi imposible. Lloré cuando mi madre contestó, no porque creyera que me podría ayudar, sino porque necesitaba oír su voz. Nuestra conversación fue breve. Ella preguntaba cómo estaba. Yo dije que estaba bien. Mentí. No podía decirle que estaba en una jaula humana, con miles de muros invisibles rodeándome. Me pidieron llenar formularios, preguntas personales. ¿Has sido abusada? ¿Tienes enfermedades? ¿Has sido víctima de violencia familiar? ¿Tienes testigos? Me preguntaron sobre mi hermano. Dije que no lo veía hace años, que lo amaba, que no tenía contacto. Era verdad en ese momento. Aprendí a mentir con la voz temblorosa, porque en ese lugar, cada verdad podía volverse un arma contra ti. Me llevaron a reuniones donde varios de nosotros éramos presentados a agentes que verificaban documentos. Otros detenidos eran deportados ese mismo día. Vi hombres en mangas de camisa con esposas. Vi madres separadas de sus hijas. Vi lágrimas que no se limpiaban. Vi mujeres que colapsaban de desesperación. Vi el sistema en su versión más fría. Durante esos días, el alimento era escaso, insípido. Pan duro, caldo aguado, arroz pasado. No era comida para nutrir, era comida funcional. Una compañera dijo que se aferraba al aroma de una frijolada que cocinó una vez en su casa para no olvidar el sabor de la libertad. Me hablaba de guisos, de olor a hierbas, de tortillas recién hechas. Hablaba como quien habla de un sueño al que no sabe si volverá. El frío de la celda me invadía la piel. Me despertaba con calambres. Me hervía el cuerpo de fiebre leve algunas noches. El personal a veces pasaba, a veces no. A veces atendían pedidos simples. Otras veces no respondían. Me sentía invisible. Me preguntaba si alguien sabría algún día dónde estaba, si alguien vendría por mí. En una noche de insomnio, conté las rejas del techo. Me dije que si podían contar rejas, podrían contar los días que me quedaban. Avancé mentalmente. 1, 2, 3, horas, días, semanas. Mi mente se aferraba a cada número. Cada segundo era un universo. Un colapso y un renacimiento simultáneos. En esas horas, algo dentro de mí se agrietó, pero también algo despertó. Me negué a dejar que me erosionaran. Saqué de mi memoria los recuerdos que me sostenían, la risa de mi madre, mis compañeras celebrando cumpleaños, las palabras escritas en mi libreta oculta. Me repetí esas imágenes, como un talismán, como llama en la oscuridad. Comencé a escribir en la espalda de mis manos con lápiz pequeño. Palabras breves: fe, fuerza, luz, vida. Eran casi ilegibles, pero para mí significaban que aún me pertenecía algo. Aún existía algo que no podían quitarme. Una mañana me llevaron a una audiencia breve. Me vestí con la ropa del uniforme. Mis músculos dolían. Mi voz temblaba cuando hablé. Dije quién era, qué había hecho, cómo vivía, cómo trabajaba. Pedí justicia. Puse mi alma frente al juez sin más escudo que la verdad. Sentí que ese tribunal era un portal. Podía llevarme de vuelta al miedo o dejarme un hilo de esperanza. Volví a la celda. Vi rostros escépticos, rostros que esperaban mi veredicto. Sus miradas se cruzaron conmigo. Esa noche nadie habló. Nos mirábamos como si esperáramos un milagro o una sentencia. Mientras me acostaba, pensé en mi compañera María, en su hijo, en su historia, en cómo cada una éramos una línea frágil sostenida por memoria, por fe, por resiliencia. Pensé que si ella podía aguantar, yo también, que juntas éramos más fuertes, que si una fallaba, la otra permanecería, que no éramos víctimas, éramos supervivientes. Y en esa oscuridad
mientras el centro dormía con sus pesadillas resonando, prometí algo. No me rendiría, no dejaría que esta injusticia me definiera, que saldría de ahí, que me aferraría a cada pedazo de dignidad que aún estuviera intacto, que mi voz sería más fuerte que el silencio que quisieron imponerme. Y me dije que, aunque no supiera cuántos días más estaría allí, este capítulo no sería el final de mi historia. Pasaron días sin que nadie dijera mi nombre. En aquel lugar, te convertías en un número de expediente, en una figura borrosa que nadie extrañaba afuera. Me aferraba al poco aliento de las visitas de la abogada, que a veces eran aplazadas, a veces no llegaban, y otras veces solo consistían en un par de palabras rápidas a través de una mampara. Ella me hablaba con los ojos, con la urgencia y el compromiso que ya no se ven en las instituciones. Me decía que no perdiera la fe, que estaban buscando argumentos sólidos para apelar. Yo asentía, aunque dentro de mí la esperanza tambaleaba. Las otras mujeres en la celda eran como reflejos de mi propia angustia. Cada una tenía un acento distinto, una historia similar. La mayoría veníamos de dolor, de pobreza, de decisiones desesperadas tomadas bajo presión. Una de ellas, Clara, una colombiana que hablaba bajito y siempre estaba tejiendo con los hilos de la cobija vieja, me confesó que su madre había muerto mientras ella estaba detenida. Nadie le avisó, nadie le dio la oportunidad de despedirse. Ella lo supo semanas después, cuando su hermana logró decirlo en una llamada de 3 minutos. Desde entonces, Clara dejó de comer con frecuencia. Su cuerpo estaba en el centro, pero su alma ya no. Ver a Clara cada día me recordaba la fragilidad de todo, que en cuestión de días podías perderlo todo, que el encierro no era solo de muros, sino de tiempo que no vuelve. Yo también tenía miedo de eso, de que mi madre enfermara, de que algo pasara allá y yo estuviera aquí, impotente. Esas noches me costaba respirar. El insomnio era mi único compañero constante. La cabeza no se callaba. Repasaba cada decisión, cada palabra, cada silencio con Héctor. Cada vez que pensé que debía decir algo, y no lo hice, me culpaba por confiar, por ilusionarme, por pensar que la sangre era garantía de lealtad. Un día, un guardia vino a buscarme. Me llamó por mi nombre completo. Eso ya era raro. Me llevó a una oficina pequeña. Allí me esperaban 2 personas que no conocía. Una mujer joven, con carpeta en mano, y un hombre mayor, de mirada firme. Se presentaron como funcionarios de un programa especial que evaluaba casos humanitarios. Me preguntaron si estaba dispuesta a responder algunas preguntas. Dije que sí. No tenía nada que perder. Durante más de 1 hora me preguntaron todo, desde mi historia de entrada al país hasta los detalles de mi trabajo, mis vínculos, mi familia, el incidente con la denuncia. Les conté todo, con voz pausada, sin exagerar, sin adornar. No necesitaba hacerlo. La verdad ya era suficientemente dolorosa. La mujer tomó nota de todo. El hombre solo escuchaba. Cuando terminé, me agradecieron y me dijeron que analizarían el caso. Nada más. Ni promesas, ni esperanzas vacías. Solo ese frío veremos. Regresé a mi celda con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Intentaba no ilusionarme, pero algo dentro de mí quería creer que por fin alguien me había escuchado con humanidad. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé que estaba en la cocina de mi madre, que el aroma a canela y piloncillo llenaba el aire. Ella me servía café y me acariciaba el rostro. No decía nada, solo sonreía. Cuando desperté, lloré en silencio, pero no de angustia, de necesidad, porque a veces el recuerdo de lo bueno también sostiene. Pasaron días sin noticias. Seguíamos en la rutina. Limpieza del lugar, conteo cada 6 horas, comidas insípidas, la espera que se alargaba como un túnel sin salida. Hasta que una mañana, el mismo guardia volvió. Me dijo que preparara mis cosas, que iba a ser trasladada. Sentí miedo. Pensé que me deportaban sin aviso, que esa entrevista había sido una trampa, que todo estaba perdido. Recogí mi manta, mis papeles, mi pequeña libreta. Caminé con las piernas temblando. Subimos a una camioneta blanca, con rejas en las ventanas. El trayecto fue largo. No me decían a dónde íbamos. Las otras 2 mujeres que venían conmigo tampoco sabían.
Nos mirábamos sin hablar. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero para nosotras era solo una imagen lejana. Llegamos a otro centro, más pequeño, menos congestionado. Allí me dijeron que había sido aceptada temporalmente en un programa de libertad supervisada. No significaba libertad total, pero era un paso, un rayo. Me entregarían bajo una medida que exigía presentaciones regulares, uso de grillete electrónico y colaboración con todos los requerimientos legales. Lo acepté sin dudar. Agradecí. Firmé. Me pusieron el aparato en el tobillo. Sentí el peso físico del control, pero también el alivio de salir, de volver al mundo, aunque fuera con cadenas invisibles. Cuando crucé la puerta, el aire libre me golpeó como una ola. Respiré hondo. El sol me encandiló. No tenía a quién abrazar. Nadie me esperaba. Pero era libre, libre en un país que aún me cuestionaba, libre con condiciones, pero libre al fin. La primera noche la pasé en un refugio temporal. Dormí con otras mujeres en literas. Compartimos pan, historias, lágrimas. Cada una cargaba una herida, pero también cada una tenía algo que la hacía seguir. Una hija, un hermano, una esperanza. Al día siguiente contacté a Luisa. No sabía si estaría en el mismo lugar. Contestó con voz entrecortada. Me dijo que cuando supo lo que había pasado, pensó que me habían deportado, que había llorado por mí. Me ofreció su casa. Acepté con gratitud. Ella me abrió las puertas, me dio una cama, un plato caliente y algo más valioso que todo eso. Me devolvió la fe en la gente buena. En los días siguientes, volví a ver la ciudad como por primera vez. Todo parecía más ruidoso, más rápido, más lejano. Yo era otra, más desconfiada, más alerta, pero también más fuerte. Con el alma herida, sí, pero no destruida. Reanudé mis clases de inglés. Fui al centro comunitario. Entregué los papeles requeridos. Me presenté a cada cita. No podía permitirme fallar. Cada paso era vital. Volví a escribir. Pero esta vez no solo para mí. Empecé a redactar un testimonio. Quería que mi historia sirviera, que otras mujeres supieran que no estaban solas, que había salida, que aunque la traición viniera de tu propia sangre, aún existían manos que sostenían, manos de otras mujeres, de voluntarias, de abogadas, de desconocidas que se convertían en hermanas de lucha. Y en ese proceso empecé a reconstruirme, parte por parte, sin apuro, sin promesas falsas, solo con la certeza de que, mientras estuviera viva, seguiría caminando. Porque lo que no pudieron quitarme, ni con rejas, ni con grilletes, ni con miedo, fue mi voluntad de seguir creyendo en mí. Volver a caminar por las calles sin sentir la amenaza inmediata del encierro fue una experiencia extraña. Había pasado tanto tiempo soñando con la libertad que cuando finalmente la tuve, no sabía qué hacer con ella. Las luces del tráfico, los gritos de los niños saliendo de la escuela, los olores de los puestos de comida en la calle, todo me parecía demasiado intenso, como si mi cuerpo no estuviera listo para absorber el mundo otra vez. El grillete electrónico en mi tobillo era como un recordatorio silencioso de que la libertad aún era condicional. Cada vez que sonaba al caminar, o me apretaba demasiado, recordaba que aún no había ganado del todo, que esa vigilancia, esa prueba constante de obediencia, era parte del precio por haber sobrevivido. Aún así, decidí no esconderme. Comencé a vestirme como antes, a maquillarme con los pocos cosméticos que Luisa me ofrecía, a mirarme al espejo con más firmeza, no con orgullo aún, pero sí con dignidad. Luisa me ayudó a reorganizar mis días. Juntas hicimos un calendario. Las citas con inmigración, las clases de inglés, las reuniones con la organización que me apoyaba, los turnos pequeños de limpieza que empecé a conseguir con conocidos. Yo insistí en pagarle algo, por mínimo que fuera. Ella me miraba con dulzura, como una hermana mayor, y decía que mi esfuerzo era suficiente, que el hecho de seguir de pie ya era un acto de resistencia. Una noche me acompañó a una charla sobre salud mental para inmigrantes en situación irregular. Al principio dudé en entrar. No me gustaba la idea de sentarme frente a extraños y hablar de lo que me dolía, pero una psicóloga joven, con acento dominicano y una mirada que abrazaba, habló sobre el síndrome del sobreviviente. Dijo que muchas personas que habían enfrentado traumas como detención,
violencia familiar o separación forzada, sentían culpa por seguir adelante, que se sentían incapaces de celebrar pequeñas victorias. Me vi reflejada en cada palabra. Después de esa charla, entendí por qué me costaba sonreír, por qué al tomar una taza de café caliente me invadía el llanto, porque mi cuerpo recordaba todo lo que me fue quitado, porque aún esperaba que algo malo pasara. Aprendí a ser paciente conmigo, a no culparme por mis días tristes, a agradecer mis días buenos, aunque fueran breves. Una mañana recibí una carta oficial del Tribunal de Inmigración. Solo verla me provocó vértigo. La abrí con manos temblorosas. Decía que mi caso había sido reasignado a una nueva jueza, especializada en casos humanitarios. Mi abogada me explicó que no garantizaba nada, pero era una oportunidad, que esa jueza tenía un historial de mirar los contextos completos, no solo los documentos. Sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de posibilidad real. Empezamos a trabajar en un nuevo paquete de pruebas. Recopilamos cartas de apoyo. Volví a pedirle a mis compañeras del hotel si podían firmar una declaración. Todas aceptaron sin dudar. Una incluso ofreció testificar si era necesario. También conseguimos una carta de la iglesia, otra del centro de salud al que había ido después del encierro. Cada palabra en esos papeles era una evidencia de que yo no era una amenaza, que era parte activa de una comunidad, que luchaba por mi lugar en este país sin hacer daño a nadie. En medio de esos preparativos, tuve una conversación que me marcó profundamente. Fue con una niña del refugio que visitábamos los fines de semana. Tenía solo 8 años, pero ya había cruzado sola con un coyote. Me pidió que le ayudara a leer un cuento. Mientras lo leíamos, me miró y me dijo con total inocencia: ¿Tú también estás esperando que te dejen quedarte? Asentí, sin poder hablar. Ella sonrió y dijo: Entonces seguro sí, porque tú sabes leer triste, como yo. Esa frase me atravesó. Porque sí, muchas veces lo que compartimos entre nosotros los migrantes no es solo el idioma o el origen, es la tristeza. Esa tristeza profunda de los que han sido expulsados y siguen luchando por pertenecer. A partir de entonces, comencé a escribir pequeños cuentos para los niños del refugio, historias de árboles que viajaban por el mundo buscando un suelo donde echar raíces, de pájaros que perdían el vuelo pero aprendían a cantar más fuerte, de niñas que hablaban con la luna para no sentirse solas. Escribía en español sencillo, con dibujos torpes pero llenos de cariño. Las voluntarias los imprimían, los plastificaban y los repartían. Me decían que los niños los pedían una y otra vez. Ese pequeño gesto se volvió mi forma de sanar, de reconstruirme desde la ternura, porque entendí que no podía cambiar todo lo que me había pasado, pero sí podía transformar lo que hacía con eso. Mi historia no tenía que ser solo un testimonio de sufrimiento. Podía ser también una semilla de consuelo, un puente, un refugio para otros. Cuando la fecha de la nueva audiencia se acercó, los nervios regresaron con fuerza. Tenía miedo de que todo se cayera, que el sistema volviera a cerrarme la puerta, que todo mi esfuerzo no fuera suficiente. Pero esta vez no estaba sola. Tenía una red de apoyo, gente que me conocía, que creía en mí, que me había visto luchar sin hacer daño a nadie. Me preparé para hablar, no solo con la abogada, sino frente al espejo. Practicaba cómo contar mi historia con firmeza, sin llanto, con claridad. Quería que quien me escuchara entendiera que yo no era una estadística, que era una mujer con un nombre, con un pasado, con un presente en construcción. Que había cometido errores, sí, pero también había tenido el coraje de enfrentar las consecuencias y seguir adelante. Y aunque el miedo seguía ahí, junto a mí como una sombra, por primera vez no dominaba mi voz. Porque sabía que el simple hecho de haber llegado hasta ese punto ya era una forma de victoria. Porque mientras el mundo me decía que no pertenecía, yo había construido raíces, frágiles tal vez, pero reales, y estaba lista para defenderlas. La noche anterior a la audiencia no pude dormir. Me acosté temprano, pero el cuerpo no respondía al descanso. Tenía la mirada clavada en el techo, el corazón golpeando como si quisiera escapar del pecho. Cada pensamiento era una posibilidad, cada posibilidad una amenaza. ¿Y si me negaban la solicitud? ¿Y si me detenían al salir? ¿Y si todo terminaba en ese juzgado?
Intenté calmarme recordando cada paso que había dado, cada prueba que habíamos reunido, cada palabra que pensaba decir. Respiraba lento. Pero el miedo es un animal que no siempre obedece. A las 5 de la mañana me levanté. Me duché con agua tibia y me vestí con la ropa que había planchado la noche anterior. Una blusa blanca, un pantalón negro. Sencilla, pero digna. Luisa me preparó café y me abrazó sin decir nada. Su silencio era un abrigo. Me acompañó hasta la estación. El camino fue casi mudo, pero no incómodo, solo lleno de una tensión compartida. Esa tensión que solo entienden quienes han visto a alguien pelear por su derecho a existir. En la sala de espera del juzgado sentí que el tiempo se detenía. Todo se movía lento. Los relojes parecían congelados. La abogada llegó con una carpeta gruesa entre las manos. Me saludó con firmeza. Me miró a los ojos y me dijo lo que ya había dicho otras veces, pero esta vez sonó distinto. Hoy no vamos a suplicar, vamos a demostrar quién eres. Cuando nos llamaron, mis piernas se sentían de piedra, pero caminé. No por valentía, por necesidad, por dignidad. Entré a la sala. La jueza era una mujer de cabello gris, rostro sereno. Me observó con una mirada que no era de juicio, sino de espera, como si dijera: háblame, cuéntame, quiero entender. Eso me dio un poco de fuerza. La audiencia comenzó. La abogada presentó el caso. Habló de mi historia, de mis años de trabajo, de mi conducta ejemplar, de la denuncia falsa, de mi detención, de los documentos, de las cartas de apoyo, de los cursos, de los niños a quienes leía cuentos, del programa de supervisión, del grillete, de todo. Yo la escuchaba y sentía que era otra quien vivía esa vida, como si ella hablara de alguien más. Pero no, era yo, era mi historia. Cada palabra era una piedra en el muro de mi defensa. Me pidieron hablar. Me levanté. Sentí que la garganta se cerraba. Tragué saliva. Y hablé. No recité lo que había practicado. Hablé desde el alma. Conté mi llegada al país, mi deseo de superarme, mi amor por el trabajo, la traición de mi hermano, el miedo, la celda, el frío, la niña del refugio, los cuentos. Mis errores, mi verdad. Lo dije todo, sin adornos, sin lágrimas, con la voz firme y rota al mismo tiempo. Cuando terminé, la jueza hizo algunas preguntas. No buscaba atraparme, buscaba entender. Me preguntó por mis planes si me daban la oportunidad de quedarme. Le hablé de estudiar, de seguir escribiendo, de ayudar a otras mujeres, de contribuir a la comunidad. Le dije que quería merecer el lugar que estaba pidiendo. La audiencia duró poco más de 1 hora. Salí temblando. No había veredicto inmediato. Nos dijeron que la decisión sería enviada por correo en los próximos días. Sentí un vacío. No había alivio. No había condena. Solo espera. Otra vez. La espera. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que llegaba el cartero, mi corazón se detenía. Cada carta oficial me asustaba. Dormía mal. Comía poco. No quería que nadie me dijera: todo va a estar bien, porque yo sabía que nada estaba garantizado. Pero tampoco me permitía hundirme. Seguía yendo a mis actividades, a las clases, a las reuniones, a los encuentros del centro comunitario, porque si me quedaba quieta, me ahogaba. Una tarde, al volver a casa, Luisa tenía una carta en la mano. Me miró con los ojos húmedos. Me la entregó sin decir palabra. Sentí que el aire se me escapaba. Me senté en la cama. La abrí. Leí la primera línea. Y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Me concedían la permanencia. No era una residencia permanente aún, pero era un paso enorme. Un paso que me protegía, que me daba tiempo, que me reconocía como algo más que un caso. Luisa me abrazó fuerte. Lloramos juntas. Luego salimos a caminar. Solo caminar. Sin rumbo, sin miedo. Sentir el aire en el rostro, el sol en la piel, los sonidos de la ciudad. Era como volver a nacer. Me detuve frente a una floristería. Compré una flor, solo una margarita. La llevé conmigo todo el día. Era mi símbolo, de renacer, de resistencia, de belleza simple en medio del caos. En los días siguientes, muchas personas me felicitaron. La comunidad me abrazó. La abogada me escribió una carta hermosa.
Me dijo que pocas veces había visto a alguien mantenerse tan íntegra frente a tanta adversidad, que yo le había recordado por qué había elegido esa profesión. Esa frase se quedó conmigo, porque yo no me sentía valiente, me sentía desgastada, pero tal vez la valentía también era eso, seguir, a pesar del cansancio, a pesar del miedo. Escribí una carta a mi madre. No le conté todos los detalles, solo le dije que estaba bien, que seguía adelante, que estaba aprendiendo a perdonar, incluso a mi hermano, no porque mereciera mi perdón, sino porque yo merecía paz. Y llevar ese rencor me envenenaba más a mí que a él. La última noche antes de quitarme el grillete, no dormí. Lo miraba y pensaba en todo lo que representaba. Lo toqué con cuidado, como quien se despide de algo doloroso. Y cuando finalmente me lo quitaron, sentí que por fin podía volver a sentirme parte de algo, del mundo, de mí misma. Ya no era la mujer marcada por un número, era yo, completa, rota pero entera, cansada pero en pie, y lo más importante, libre para volver a soñar. El día que recibí la notificación oficial de mi estatus migratorio aprobado, lloré en silencio frente a la puerta cerrada de mi habitación. No era solo una carta, no era solo un documento, era una afirmación. Era como si, después de tanto tiempo siendo invisible, alguien finalmente me hubiera dicho, «Te vemos». Me senté en el suelo, con la carta entre las manos, y por unos minutos no quise hacer nada más. Solo abrazar ese momento con todo mi ser. Había sobrevivido. No solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Había resistido la cárcel, el frío, la traición, la humillación, la desesperanza. Había resistido incluso mis propios pensamientos oscuros. Después de todo lo vivido, ya no era la misma. Y eso estaba bien, porque lo que me había roto también me había transformado. Aprendí a hablar con verdad, a mirar con compasión, a escuchar el silencio de otros y entender lo que significa no tener voz. Aprendí que el valor no siempre grita. A veces tiembla, pero sigue. A veces llora, pero no se detiene. Y lo más importante, aprendí a abrazar mis cicatrices, no como marcas de debilidad, sino como mapas de donde estuve y de todo lo que vencí para estar aquí. Volví al hotel donde había trabajado por primera vez. Quería agradecer en persona a las mujeres que me apoyaron desde el primer día. Cuando entré por esa puerta, la recepcionista me reconoció de inmediato. Me abrazó fuerte y me dijo que nunca dudó de mí. Me presentó a una nueva gerente y tras una breve conversación me ofrecieron volver, esta vez en un puesto mejor, como supervisora del área de habitaciones. No lo podía creer. No solo había recuperado mi dignidad, también mi camino. Ese primer día de regreso al trabajo fue especial. Me puse una blusa azul clara, mi favorita. Caminé hasta el hotel como si flotara. Respiraba profundamente, dejando que cada paso reafirmara que era real, que estaba viva, que el esfuerzo había valido la pena. Al llegar al vestidor, vi mi nombre escrito en el casillero. Por primera vez, mi nombre estaba donde debía estar. A las mujeres que llegaban nuevas al equipo, yo misma las capacitaba. Algunas eran inmigrantes, como yo. Las escuchaba con paciencia. Les decía que entendía sus miedos, que conocía sus silencios, que cada día de trabajo también era un acto de resistencia. Les repetía lo que una vez me dijeron a mí. No estás sola. Volví a escribir, pero esta vez más fuerte, más clara. Empecé un pequeño grupo de mujeres migrantes que compartíamos nuestras historias en voz alta. En reuniones, en cafés, en parques. Algunas veces llorábamos, otras reíamos, siempre sanábamos. Juntas éramos un refugio, una familia nueva, un hogar sin muros. También me acerqué a una fundación que trabajaba con personas en proceso de regularización. Me ofrecí como voluntaria. A veces daba charlas, otras veces simplemente escuchaba, porque entendí que a veces lo más urgente no es la solución, sino la compañía. Ser ese oído que no juzga, esa mirada que no condena, ese corazón que dice, yo también pasé por eso y aquí estoy. Mi historia, que comenzó con miedo, con despojo, con una traición que me rompió el alma, terminó siendo el motivo por el cual muchas otras mujeres encontraron esperanza. Si me hubieran dicho, el día que entré por esa celda fría,
que un día estaría sentada frente a un grupo de jóvenes diciéndoles que sí se puede, que el dolor no es el final, que hay luz después del encierro, no lo habría creído. Pero aquí estoy, viva, libre, completa. Quiero agradecerte a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, porque al hacerlo, me das voz, porque cada persona que escucha, que comparte, que se emociona, está ayudando a que estas historias no se pierdan, que las injusticias no queden en silencio, que las heridas se conviertan en puentes. Si tú también has sentido en algún momento que no pertenecías, que tu esfuerzo no era visto, que la vida te cerraba puertas, quiero decirte algo. Tu valor no depende de los papeles que tengas. Tu dignidad no la define una frontera. Eres importante. Tu historia importa. Tu vida tiene sentido. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y si este relato tocó tu corazón, te invito a seguir con nosotros. Haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Hay muchas más historias reales, fuertes y transformadoras que merecen ser escuchadas. Historias como la tuya, como la mía, como la de tantas que siguen luchando con el alma en los ojos. Gracias de corazón. Nos vemos en la próxima historia.